opera en este momento, que es riesgo político en Latinoamérica y el Caribe, en el cual desde Marsh y desde Marsh Specialty traemos un grupo de panelistas que van a compartirles un poco su visión con respecto de lo que hoy nos está deparando la dinámica que tenemos y cómo podemos encontrar dentro de este contexto soluciones que nos permitan enfrentarlo de la mejor manera posible. Como siempre, tenemos hoy un canal de traducción disponible, de traducción simultánea, en el cual van a poder encontrar traducciones a español y a portugués, y en donde podremos claramente interactuar con los panelistas que nos presentarán sus temas al final en un panel de preguntas y respuestas. Bienvenidos nuevamente, y con esto le quiero dar la palabra a mi colega Ana Patricia Giraldo, líder de Risk Management para Latinoamérica. Adelante, Ana, buenos días, por favor. Gracias, Nicolás. El análisis de Latinoamérica definitivamente ya no puede circunscribirse a las variables macroeconómicas tradicionales. Resulta crítico incluir en la balanza el tema de inestabilidad política y de revueltas sociales que hoy tenemos incluso en países que tradicionalmente habían sido estables como Chile, Perú y Colombia. La pandemia, sin lugar a dudas, ha cobrado un precio muy alto en términos de muertes, de desaceleración económica y definitivamente un aumento exponencial en fenómenos sociopolíticos de altísimo impacto en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. Entendiendo la trascendencia de estos riesgos que en el mercado asegurador englobamos como riesgo político, hemos preparado este webinar en donde vamos a presentarles a ustedes, nuestros clientes, las soluciones que el mercado asegurador trae para enfrentar esta coyuntura y probablemente lo que vamos a ver durante los próximos años. Con esto le doy la palabra a la cabeza de Marsh Credit Specialties de Latinoamérica, Hernán Darío Monroy. Muchísimas gracias, Nicolás y Ana, y bienvenidos a todos a este webinar en el cual tenemos 4 expertos invitados. Luca Moneta. Luca dirige el equipo de análisis de riesgo político en Marsh y contribuye a formar clientes, redes empresariales y estudiantiles sobre estos temas. Antes de unirse a Marsh, Luca trabajó durante más de 6 años como analista de riesgo país en la agencia italiana de crédito a la exportación, centrándose en los mercados emergentes, la energía y las materias primas. En su fusión fue llamado a participar como experto en riesgo país representando a Italia en la OCDE y dirigió misiones técnicas en los países de su competencia. Antes dirigió el equipo que ha estructurado los puntos de factoring internacional y de trade finance vinculados a la cobertura de seguros. Lucas se graduó en política e instituciones comparadas de la Universidad de Milán con una tesis sobre derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Nuestro segundo invitado es Ed Nicholson. Ed ha trabajado como corredor de seguros de riesgo político desde 1998 y ahora lidera esta parte de negocio, esta área para Marsh en Latinoamérica y el Caribe. Ed está basado en Londres. Olvidé mencionar, Luca está basado en Milán. Rob Gummer se incorporó a la industria de seguros en 2006 y ha trabajado como parte del equipo de violencia política y terrorismo en la intermediación de riesgos en todo el mundo. Dirige el equipo de terrorismo internacional de Bowring Marsh en Londres y tiene un conocimiento detallado de la redacción del mercado y una amplia experiencia con clientes en varios sectores como la fabricación, el comercio minorista, la hotelería, las finanzas y el sector público. Y por último tenemos a Mark Hewitt. Mark es líder del equipo de riesgos especiales, donde nos enfocamos en soluciones holísticas e innovadoras de seguros, de seguros personales y reputacionales para ayudar a las organizaciones en la prevención, respuesta y recuperación de una amplia gama de riesgos complejos. Mark también es responsable de cuidar una serie de clientes corporativos globales clave, así como de apoyar al equipo más amplio en la cartera global de clientes de riesgos especiales. Mark ha trabajado como corredor en el sector de gestión de crisis durante más de 20 años. Se incorporó a Marsh en el 2000, tras la adquisición de Sedwiss por parte de nuestra corporación. Bienvenidos a nuestros expertos. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Luca. Muchas gracias.
Buenos días a todas y todos. Voy a presentarles un resumen de lo que estamos observando en la región y de los aspectos que considero determinantes en el análisis de riesgo político en un horizonte previsional de 1 año y medio. Próxima. Lo que sí sabemos es que la pandemia golpeó a América Latina con toda su fuerza cuando la región ya era vulnerable tras una década de bajo crecimiento y descenso del nivel de vida real. Los efectos de la pandemia, la contracción de los precios de las materias primas y las fragilidades económicas limitan la economía real. Estos factores ya pesaban sobre el desarrollo, han dañado el sustrato social y ahora están agotando el potencial de la región. Las protestas sociales empezaron en Chile en octubre del 2019 y sacudieron a varias naciones andinas que normalmente son menos problemáticas en ese sentido. Los temas comunes fueron demandas de mayores servicios públicos, de mayor igualdad de oportunidades y de mecanismos redistributivos eficaces. Estos últimos se combinan no solo con la desigualdad económica, sino también con los efectos de las crecientes crisis ambientales, como la del agua. El agua, quizá más que la biodiversidad, es el tema que une a todo el subcontinente latinoamericano, desde Mexicali en México hasta los extremos geográficos de Argentina y Chile, porque marca la frontera del aislamiento social y económico de las comunidades en cuanto a las necesidades esenciales y al mismo tiempo une sus demandas. Lo veremos en un momento. Con los sistemas de salud ya dañados y las finanzas del gobierno bajo severa presión, muchos países de la región enfrentan serios desafíos fiscales para cumplir con esas demandas. Por otro lado, una combinación de protestas, procesos electorales y necesidad de recobro podría descarrilar varias economías latinoamericanas y comprometer la confianza de los operadores internacionales, añadiéndose a una credibilidad institucional ya debilitada por las investigaciones judiciales de los últimos años, tanto a nivel nacional como local. Próxima, por favor. En el 2020, 4 de los 6 defaults soberanos del mundo se produjeron en América Latina. La brecha entre las economías latinoamericanas y las del resto de los mercados emergentes se amplió dramáticamente y se prevé que se expanda aún más en 2021 y 2022, amenazando los espacios sociales y políticos. Las elecciones del primer semestre de 2021 ya han mostrado una mayor polarización en Ecuador, Perú y México. En el próximo año y medio hay elecciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras. Y ya estamos viendo cómo el prolongamiento del COVID continúa en las respectivas campañas electorales. Próxima, por favor. Los países que se enfrentan a elecciones están tentados a ganar consenso a costa de la estabilidad económica a largo plazo. Los planes de reconstrucción y el crecimiento del gasto público son funcionales a prolongadas campañas electorales. Nos prevemos una mayor polarización, populismo y posibles impugnaciones de actas electorales. Como primeras consecuencias para las empresas, el aumento de la deuda soberana crea condiciones desfavorables y desencadena eventos de frustración de contratos. Igualmente, la expropiación y la brusca modificación del marco legal siguen siendo riesgos latentes. Próxima, por favor. Entonces, las consecuencias de la crisis van a crear una combinación de factores preexistentes y nuevos que agravan las desigualdades y actúan como catalizadores de violencia política. Al mismo tiempo, los niveles económicos precedentes van a ser recuperados en la mayoría de los países no antes de 2023, y la continuidad de la recuperación se verá comprometida por la némesis económica de la región, o sea, la inflación. Este escenario se despliega en un contexto ya especialmente sensible al riesgo de violencia política interna, que ya es un 50% superior a la media de los países de la OECD y puede influir en la imprevisibilidad de las decisiones políticas tanto a largo como a corto plazo. Próxima, por favor. Estas decisiones también pueden ser revisadas y este es el aspecto que más parece preocupar a las empresas internacionales cuando se trata de riesgo político aquí en Latinoamérica.
La región está viendo una atención internacional hasta la Amazonia y los recursos naturales en general. Los factores ambientales, sociales y de gobierno, los ESG, se acompañan en Latinoamérica al discurso indígena y provocan una fuerte empatía cultural con sectores avanzados de Occidente. Las protestas populares pueden crear puntos de tensión para los inversores internacionales, tanto en la región como a nivel internacional. El creciente uso de las consultas populares nos indica no solo que pueden ser una herramienta, una táctica para atraer o retener el consenso por parte del gobierno, sino también un enfoque poderoso en la esfera de la reputación de las empresas, incluso a miles de kilómetros de distancia. No es improbable que se produzca una tendencia de activismo similar en toda Latinoamérica, con México, Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia como los candidatos más probables a seguir en el camino de las consultas. La emergencia provocada por la pandemia ha acelerado varios fenómenos conocidos en la región, pero aún no se han puesto en marcha soluciones compartidas y sostenibles a gran escala. Se trata de un problema que podría prolongarse en la región durante mucho tiempo, amenazando el precario equilibrio en el que se basan varios sistemas industriales y cadenas de suministro. Continuaremos observando los próximos eventos y trataremos de mantenerlos actualizados. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luca. Damos la palabra a continuación a Ed. Al final de las 4 presentaciones vamos a tener una sección de preguntas, de manera que pueden hacerlas a través del chat de preguntas y por supuesto volveremos con Luca las preguntas que nuestros invitados quieran hacer. Muchísimas gracias, Luca, y damos la palabra a Ed Nico. Gracias, Hernán, y gracias, Luca, por la introducción muy interesante y, en fin, que informa todo lo que vamos a decir desde ahora. Si podemos pasar a la próxima lámina, aquí el propósito de esta diapositiva es de poner énfasis en 2 cosas. En primer lugar, que el concepto de riesgo político es amplio, o sea, es un solo concepto, pero el riesgo político se manifiesta de maneras distintas. O sea, cuando hay un nivel elevado de riesgo político, el ambiente es tal que uno se siente más preocupado, más sensible, más expuesto a amenazas. También hay que constatar que esas amenazas pueden convertirse en la violencia política, resultando en pérdidas temporales, o la inestabilidad, que se siente y se puede convertirse en algo catastrófico, en una pérdida permanente de que no se puede recuperar en el corto plazo. Y en la segunda cosa en que quiero poner énfasis es el hecho de que el mercado de seguros refleja esa amplitud del tema. Y así existen soluciones para proteger a nuestros clientes en 3 submercados distintos dentro del mercado de seguros. En primer lugar, en el lado izquierdo de la diapositiva, hablamos del mercado de special risks, que cubre las amenazas. Segundo lugar, el mercado de political violence, para pérdidas temporales. Y luego, en tercer lugar, el mercado de political risk, en el costado derecho de la diapositiva, que cubre la posibilidad de una pérdida total. Yo voy a informarles sobre los productos de political risk y luego mis compañeros Rob y Mark hablarán sobre los otros mercados especialistas. El tema de riesgo político es un solo tema, pero la posición de cada cliente es distinta y eso es algo que tomamos en cuenta cuando consideramos cómo mitigar el riesgo político con cada cliente. Pasando a la próxima lámina, por favor. Voy a entrar aquí en más detalle sobre lo que ofrece el mercado de seguros frente a political risk, como he dicho. Con este propósito, la primera cosa para destacar es el cambio recién en nuestra percepción de riesgo político y en la región. En fin, lo que hay que considerar frente a la cuestión de la relevancia de los productos de political risk es cómo riesgo político afecta el nivel de confort que tiene cada uno con la continuación de su negocio en la región. Hay que preguntarse lo siguiente: si uno considera que la vida es normal, tal vez con posibilidad de problemas de naturaleza política, pero en fin, problemas que se puede solucionar y que serían temporales, o bien si la preocupación que uno tiene es algo más fuerte,
se relaciona a la posibilidad de que el riesgo político pueda convertirse en algo permanente, algo catastrófico para su negocio. Ayer, definitivamente, la posibilidad de perder todo fue algo muy lejano, algo reservado para otros países, como tal vez Venezuela. Pero la posibilidad de ser testigo a un cambio de esa naturaleza en Colombia, en Chile, en el Perú, fue algo casi imposible. Pero la verdad es que hoy muchos de ustedes participan en conversaciones donde el sentido es que lo de Venezuela no esté tan lejos en el contexto del desarrollo futuro de los demás países en la región. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, lo que quiero mostrar aquí es el hecho de que las aseguradoras que participan en el mercado de political risk son de naturaleza privada, claro, pero también se encuentran aseguradoras públicas que pueden otorgar un respaldo comparable, pero diferente, debido a su carácter como organización gubernamental. También es importante e interesante notar la madurez de este mercado de political risk, en que unas 60 aseguradoras operan actualmente, otorgando profundidad. Como ustedes pueden ver, hay más o menos 4.000 millones de dólares de apoyo potencial para cada póliza. Y en ese contexto hay un ambiente competitivo que es muy positivo para el cliente, especialmente dado la situación de hoy. El hecho de que el nivel de riesgo político ha subido no ha tenido un impacto muy negativo en el mercado. Lo bueno es que el apetito de las aseguradoras es más refinado, sí, para algunos países como el Perú, pero lo importante es que el mercado sigue abierto y con ganas de apoyar a los clientes nuevos. Algo importante para tener en cuenta es que para las aseguradoras, la posibilidad de suscribir a riesgos en esta región trae beneficios en términos de aportar más equilibrio a sus carteras globales de riesgo, que normalmente tienen sobrepeso en regiones como África o Asia. Con la próxima diapositiva, si podemos cambiar, voy a abordar en breve la naturaleza del producto. Y voy a comenzar con ejemplos de cobertura, manteniendo en cuenta lo que ya dije, que el producto está diseñado para responder en caso de una pérdida permanente, algo catastrófico, en fin, de que no se puede recuperar. Y en ese contexto hay que pensar en cómo un gobierno puede interferir en su negocio, manteniendo en cuenta que la interferencia tiene que ser discriminatoria y con efectos permanentes, acordándonos también que este producto solamente está disponible a clientes para proteger sus intereses en el extranjero. ¿Por qué entonces solamente en el extranjero? Porque el concepto general es que normalmente un gobierno actúa de una manera sincronizada con la protección de sus ciudadanos y el comercio doméstico, algo que a veces podemos dudar, pero la verdadera razón es que el business model de las aseguradoras tiene sus raíces en el concepto de pagar hoy y recuperar sus pérdidas mañana a través de un camino legal en que la aseguradora persigue al gobierno en cuestión. Y la manera más eficaz de salir con un resultado positivo para las aseguradoras después de haber pagado una pérdida es de apalancarse de los acuerdos internacionales que existen entre los países que comprometen los firmantes a respetar los intereses comerciales de las empresas de cada país cuando estén presentes en el país del cofirmante. Dejando ese detalle a un lado, podemos contemplar entonces la posibilidad de expropiación, que sea física o bien legal. También la frustración de contratos, concesiones, donde un gobierno extranjero es la contrapartida. También la imposibilidad de convertir moneda local en moneda fuerte y sacar esa moneda del país. Tal vez podemos contemplar también una situación en que no se puede continuar a operar debido a una continuación de violencia política que pone en peligro el bienestar de los empleados del cliente y, en fin, hacen imposible la continuación de sus operaciones. También hay que destacar que a veces la pérdida puede ser resultado de la acción del gobierno del cliente, con frecuencia como resultado de un deterioro en relaciones con el país donde el cliente tiene su inversión o negocio. La próxima diapositiva les ofrece visibilidad sobre quiénes son los clientes que compran este seguro, y la verdad es que aplica a todos los sectores, especialmente para ser clientes con operaciones en el mundo de recursos naturales o infraestructura.
También quiero decir que dejando esos sectores a un lado, lo que vemos hoy con más frecuencia, y estoy hablando con una perspectiva más global, tomando en cuenta lo que veo en otras regiones también, es la influencia de que hoy nuestros clientes se sienten más la necesidad de tener que proteger los intereses de sus accionistas. O sea, la motivación del cliente no solamente viene como resultado de tener operaciones en un país difícil o potencialmente difícil, pero también la motivación del cliente es resultado de la necesidad de proteger a sus accionistas, sin importar el rating de hoy o mañana que aplica a los países donde tienen sus operaciones. Es decir, que la visión del tema de riesgo político que tienen muchos clientes es que ellos quieren tomar la evolución del ambiente sociopolítico global, algo que es variable y en el mejor de los casos pueden cambiar muy rápidamente, como estamos testigando ahora en Sudamérica. La última diapositiva trata de el proceso de colocar este tipo de seguro. Y la verdad es que la naturaleza es un poco diferente al proceso que aplica a otras líneas de seguros. Generalmente, los aseguradores ya tienen claridad sobre la situación política en un país. Lo que les interesa principalmente es la identidad del cliente y no solamente su nombre. Quieren comprender la filosofía del cliente frente a este tema de riesgo político y es más la naturaleza del negocio del cliente. En fin, cómo va interactuando el cliente con su entorno social, con su entorno gubernamental. Esto es algo que es muy importante conocer íntimamente para el diseño de la cobertura, para asegurar que una póliza eventual tome en cuenta la manera en que una evolución negativa de la situación política pueda afectar al negocio del cliente, donde, por ejemplo, están los puntos débiles o bien más susceptibles a la interferencia gubernamental. Espero que eso ha dado un suspiro de lo que es Political Risk Insurance y gracias por su tiempo. Ahora paso el micrófono a mis compañeros. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Seth. Ahora viene con nosotros Rob, pero antes permítame reiterar en nombre de todos los anfitriones y nuestros panelistas que tenemos abierto el chat de preguntas y respuestas donde ustedes pueden anticipar estas preguntas y al final de la última presentación pasaremos a una sección con esas preguntas y respuestas. Rob, bienvenido. Welcome, Rob, go ahead, please. So, good morning, everyone. Next slide, please. So, what is social unrest coverage? We are talking about non-damage business interruption, which is a product offered by a few terrorism markets to complement conventional coverage and fill a potential gap. So the coverage is for business interruption loss resulting from denial of access to insured locations when no physical damage has taken place. So a blockade of any kind where you might be targeted specifically or not. So in the top photo, you can see the first of two typical scenarios. The first one is an intentional roadblock without physical damage, blocking access to a business. We often see this at mine sites where they are targeted by local communities, so small and localized. The bottom picture is obviously widespread protests in central cities that can last days or weeks and impact all businesses in that area. So you all know that protests and strikes aren't always violent, they don't always cause damage, but businesses can still suffer significant disruption and loss of income. So you suffer a loss of income because you can't gain access to perform normal business functions, or your customers can't gain access to buy your products or services, or your suppliers can't gain access to provide products or services for your business to function. Next slide, please. Next slide, please. Sorry, go back one, my mistake. So you might be asking yourselves, do I have this coverage already? Well, if you have a standalone terrorism policy that includes strikes, rights, civil commotion, or SRCC, that provides cover for denial of access, it will only provide cover if there has been physical damage. It won't provide cover for non-damage.
if you have your SRCC strikes right civil commotion coverage in an all risk policy, you'll need to check the wordings because lots of those may also only be triggered by physical damage. So the coverage is for loss of profit, or however you declare your BI, and extra expense due to this denial of access caused by the biggest risk really here, I think, is protests and demonstrations. And it also covers terrorism and sabotage and the actions of civil or military authorities to prevent or minimize the consequences of those two. The coverage also looks at threat, which is typically excluded in standalone terrorism policies. So it's the threat to inflict bodily injury or damage or to contaminate property. So if the authorities order an evacuation or a lockdown due to the above, you'll have BI coverage from this product. Next slide, please. So where do these events need to take place? It's the same as normal denial of access coverage. They always need to take place within a certain radius of your insured locations. On this product, everything's up for negotiation. So I've said typically the radius would need to be 5 kilometers, but you can also add specific named locations. So we have named particular bridges, for example, where there have been historical incidents. And we've also obtained coverage for clients along a whole named route that was 55 kilometers of roads. Next slide, please. So the information required to obtain quotes is relatively straightforward. You just need the BI values at each of the locations that concern you. You can select the locations. You don't have to have all of your locations. The limit that you require, limits unfortunately tend to be quite small, which is a function of the number of insurers that will offer this. Waiting period or number of day deductibles can be as low as 3 days, but we have clients that have elected up to 25 days. You need the distance for the radius. You need obviously to tell us where you're based and what's in the local areas, access routes, and then obviously your loss history, not just at your own premises, but also anything that may have happened that's affected you in the insured radius that you choose. As always for these types of coverage for SRCC, underwriters are always keen to know if there have been workers' disputes and so on. Next slide, please. So coverage for conventional terrorism and SRCC coverage, we have about 50 standalone markets we can deal with. But for this specialized non-damage social unrest product, we only have about 5. So you can see it is right on the edge of underwriter appetite. Clearly, it is quite hard to get this kind of coverage when the unrest is already quite widespread, as we've seen in Colombia very recently, in Chile last year. But we do have bound policies. We do have clients that we have obtained coverage for very recently. So it can be done, it can certainly be explored. And I've just given you a little table there just to get a sense of the kind of values, limits, radiuses, deductibles, and premiums that other clients have obtained. And I believe that is it from me. So thank you very much for your time. Thank you, Rob, and hello, everyone. I've kindly been invited to join this expert panel to briefly talk about a relatively new and very unique insurance solution called Security Incident Response, which is more commonly known as SIR. Whilst it could be a challenge at the moment to obtain more traditional insurance coverage at this time, SIR could hopefully be a source of comfort relative to the uncertainty which a lot of organizations are currently facing. So please allow me to explain a little bit about what SIR actually is. As you'll see mentioned on the slide here, SIR is underwritten by Hiscox, who launched the solution around 3 years ago in response to clients' demands to have a tool that could support them across a very broad range of potential crisis issues. SIR is actually a good example of innovation where insurers are looking to support clients to mitigate losses and manage complex issues. I have a background in crisis management
And I think one of the key problems with insurance is that risk transfer happens post-loss, whereas all of the parties involved in that transaction would really prefer the loss didn't arise, of course, in the first place, or was at least mitigated. So that's really where SIR tries to address that. SIR responds to 57 different insured events and has been developed with a focus on the service provision of specialist security and risk consultants, being control risks. The policy works by directly paying the fees and expenses of control risks to deliver their full range of specialist capabilities across the world to support clients as they're dealing with all sorts of developing issues. As you'll see within the rectangle boxes in the middle of the slide, SIR provides pre-incident support using some very unique triggers, being the suspicion of an event having occurred, the imminent threat, the allegation of an event, and of course, the occurrence of the event itself. Those first three triggers I mentioned are really the unique aspects of SIR, as unlike many other insurance programs where you're waiting on a loss, SIR kicks in before the event can impact a business and hopefully helps to mitigate the fallout from that event. Also, in addition to covering the fees of control risks, the policy also reimburses a range of costs that an organization might incur when dealing with that crisis. So this could include the deployment of key staff from one area of the world to another, and also mainly the deployment of temporary security measures, be that something as simple as fencing through to guards or additional maybe search equipment, depending on what the particular threat actually is. Next slide, please. Thank you. This slide details those 57 different insured events, but it's really easier to think about it as 6 categories of risk, with those under the continuity in property and political sections probably more relevant today. If we take the civil commotion as one example, we often see quite specific intelligence about when these protests, for instance, will take place, who is organizing them and how conscientious the issues are. Using the imminent threat trigger, SIR has helped our clients properly understand the situation they're facing and then helps them carry out mitigation plans and respond effectively. We have a number of SIR clients across the globe who've triggered the policy for support during various different issues of political violence, including those in Chile, Colombia, Honduras, and also some in France and the US. In our experience, these issues are becoming more prevalent with heightened potential for violence, and in the stressed global economic environment that we're unfortunately in, we really unfortunately don't see that going away. The other unique part of SIR is there's no limit of coverage like traditional insurance. Instead, as it mentions here, as soon as the policy is triggered, clients will have access to control risks for up to 60 days. So this could be 2 or 3 consultants working on a situation, but we've actually had some very complex events where around 20 consultants have been working with a client across various parts of the world. And it's also worth mentioning here that if the crisis involves any threat to life, there is then unlimited access to control risks, and that 60-day cap doesn't then apply. And next slide, please. So we thought it would just be useful here to highlight some of the real benefits of SIR. And from our numerous discussions with a variety of companies across various different industry sectors, it's those first 3 on the right-hand side that really resonate the most. Upon purchasing SIR, clients receive a 24-hour number, like a red emergency phone, which gives immediate access to control risks. Control risks will then begin to analyze that situation and immediately offer their advice and support. So the SIR premium that clients pay removes any financial volatility, as all of those fees and expenses of control risks will be fully covered by Hiscox. Next slide, please. So I'll really use this slide to highlight that SIR is designed to be a first line of defense. So a key aspect is there's no deductible, there's no franchise or waiting periods. There's low limits also to the frequency of how many times the SIR can be triggered during an insured period.
And via those preemptive triggers, SIR is able to provide immediate access to control risks, advice and support long before other policies would respond. So possibly and hopefully mitigating or maybe even preventing a loss completely on some of these other policies. But of course, if in the event there was a situation that did cause a financial loss, then these could potentially be picked up via other lines of insurance. Next slide, please. So clearly a really crucial aspect of SIR is the access to and support available from control risks. With well over 2,500 employees around the world, they have a very large team of people with a global presence. Many of their offices are in high risk and volatile environments where organizations are unfortunately facing various types of issues. In the event that the SIR is triggered, clients will have access to control risk expertise across those 4 sections mentioned at the bottom left-hand side of the slide, being the analysis, investigation, security, and their cyber services. Next slide, please. And just looking back at last year, there were a number of claims that our clients unfortunately suffered across the SIR program. And as you'll see, COVID travel restrictions did mean that the majority were handled remotely, which, having spoken to clients on the program, feel this wasn't a particular issue and each event was fortunately resolved successfully. It's also worth highlighting here that nearly half of those cases were triggered via the preemptive triggers. So the SIR really did help a number of clients get ahead of their particular crisis. Next slide, please. And just on here, it's just worth showing that comparison between the 2 years, which has really been an interesting view where we've seen an increase in terms of the overall number of claims compared to 2019 and 2020. There was a drop in the quantum of some of those losses, but the actual duration of cases was quite interesting. All of the cases that we saw were under the 60-day cap. So there was no issues where clients were requiring control risk support for longer than 60 days. Although if it was required, then clients can enter into their services in a commercial basis. Next slide, please. And just on here, lastly, this slide details the geographical spread of the claims seen last year. And whilst the majority happened in the US and Asia, we did see a variety of incidents in Latin America, one of which being the political violence in Chile, where one of our clients in the financial services sector called upon control risks for their advice and assistance to help them protect their people and assets. The bill for their services for this particular situation amounted to around $400,000, which was fully covered by Hiscox under the SIR product. So that concludes my part of the presentation, and I hope you found this brief overview of SIR useful, and I'll be happy to answer any further questions. Thank you for your time. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mark. Y tenemos ahora cerca de 20 minutos, un poco menos, para preguntas y respuestas. Y la primera de ellas nos llega a través del chat de preguntas y respuestas. Nicolás Delgado, adelante por favor con la pregunta. Gracias, Hernán. Y sí, muchas gracias para Mark, para Luca, para Robbie, para Ed. De las preguntas que nos llega una inicial de parte de Cristian que viene dirigida para ti, Ed, en donde nos pregunta: el agua se está convirtiendo cada vez más en un recurso estratégico y crítico en la región, y hay estructuraciones legales que se están haciendo para proteger su incidencia directa de mayor manera en los estados, como por ejemplo la ley del agua en México o el debate que existe del derecho humano con respecto al agua en la Convención Constituyente en Chile. ¿Nos podrías comentar, Ed, qué crees con respecto a que las empresas de agua potable y de saneamiento están más expuestas al riesgo durante los últimos años y cómo se podría gestionar este riesgo y hacerle su seguimiento? Adelante. Nicolás, parece que tuvimos un pequeño percance de sonido.
y no te escuchamos bien. Tú viste la pregunta en el chat. Vamos a proceder entonces con la respuesta. Nicolás, tenemos algún inconveniente con tu micrófono, pero se entendió la pregunta. Adelante, Ed. Gracias, Hernán. Y gracias por la pregunta, que es una súper pregunta. Excusa, no sé, parece que tenemos también inconveniente con tu sonido. Permítanos, vamos a hacer una prueba. Sí se escucha bien, Hernán. Ed, ¿puedes hablar, por favor? Se está oyendo bien. Sí se escucha bien, Hernán, sí se escuchan bien. Mis hijas están en casa, pero con una regla que no pueden prender la televisión. O sea, ojalá, dedos cruzados, que el Internet me va a apoyar unos minutos más. Muy buena pregunta. En fin, sí, el agua es un asunto súper interesante y de lo que vemos, un asunto peligroso para el futuro. Es claramente uno de los asuntos en que se puede esperar que un gobierno pone más énfasis hacia el futuro, especialmente con la escasez de este recurso tan importante y también con el enfoque que vemos cada día más importante sobre el asunto de la sostenibilidad y la importancia para una empresa estar vista por el país en que está operando, gestionar bien ese recurso, y por eso podemos esperar interferencia gubernamental. Eso sí es seguro. Lo que puedo decir es que tenemos clientes que operan en ese sector que ya compran un seguro de political risk para cubrir su inversión, que con frecuencia es una inversión física, que tienen instalaciones en el mismo país, pero también, como ustedes pueden imaginar, ellos quieren cubrir el riesgo de que el gobierno no respeta el contrato o la concesión que tienen para operar en el mismo país. Y esos contratos son el enfoque en muchos casos del seguro que organizamos para ese tipo de cliente. Hoy día hay apetito en el mercado para ese tipo de riesgo y no veo un cambio, pero lo que sí veo es que en los próximos años vamos a ver más circunstancias en que hay acción agresiva por los gobiernos. Por eso mi recomendación sería contemplar la compra hoy, cuando los precios son bajos y es posible colocar una póliza que tiene un plazo de vigencia que puede durar hasta 20 años. Y a través de ese mecanismo se puede asegurar dos cosas. O sea, el confort, o sea, la paz mental para un cliente que está operando, pero también el precio. Porque con ese tipo de cobertura no se puede cambiar el precio cuando está colocada la póliza. Gracias por la pregunta. Okay, gracias. I'm going to be switching to English, and this one's heading your way, Rob. Regarding your presentation, there's a question regarding the insured assets. Are the interests of those companies from abroad, or is it also including interest in the company's own country? Could you elaborate a little bit behind that, please? Yeah, so you can be a Colombian company operating in Colombia, and you can insure yourself against social unrest in Colombia. It's only political risk where you need the cross-border element. Right. Nico, I think, thanks, Rob. I think it would be worth sending that same question to Ed, because I think it's more applicable to political risk. So I don't know if you want to apply it to that one. Sure, Carlos. Thanks very much. Gracias por la pregunta. Como mencioné antes, para las empresas de seguros es muy importante tener ese interés en el extranjero. O sea, no se puede cubrir una empresa contra las acciones de su propio gobierno. ¿Por qué? Porque para las aseguradoras, su business model está basada en la posibilidad de recuperar esas pérdidas en el futuro. Y la mejor manera de hacerlo es a través del apoyo internacional del gobierno de su cliente. O sea, del gobierno colombiano, digamos, si un cliente colombiano está invirtiendo en Chile, por ejemplo, pues
para ir en contra del gobierno chileno, suponiendo que el gobierno chileno ha expropiado o ha actuado de una manera agresiva hacia el cliente colombiano, la empresa de seguros puede tener mayor posibilidad de recuperar su dinero basado en el hecho de que el cliente es extranjero. Muy bien. Gracias, Ed. Now I have a couple of questions going your way, Mark. Can we pick and choose the insured events that we feel are most exposed to, like those within the political risks section? And the second part of the question is this policy confidential? And if not, how widely can I share the existence of this policy with internal stakeholders? Please go ahead. Mark? Sorry, I didn't hear the question. No, I'll say those again. Can we pick and choose the insured events that we feel are most exposed to, like those within the political risk section? And the second question would be, is this policy confidential? And if not, how widely can I share the existence of this policy with internal stakeholders? Go ahead. Sorry, thank you. So in terms of picking and choosing, no, that's not something that Hiscox at the moment have agreed for any clients, although some perils listed may appear to be less likely to affect your own organization. These remain covered just to ensure that the unexpected will be also covered and control risks would be able to respond. So it's intended to be a very broad and to provide coverage for those unexpected situations. So Hiscox won't reduce the number of covered events. However, they will take into account a particular organization's exposure and their resilience when setting the premium. So the premium will be discounted accordingly, effectively, but all of the insured events will still be included. And on the second question, thank you for that. No, it's not confidential. And it's designed in a way, and we recommend the fact that the understanding of the policy be socialized within the organization, because many of the issues covered under SIR can affect an organization across various regions and divisions. So therefore, to really make best use of the resource, knowledge of the policy and how to activate it should be shared with the appropriate people. And that can include the board, chief risk officers, general counsel, chief information security officers, certainly chief security individuals, and also compliance and human resources. And upon purchasing the SIR, control risks will conduct a policy integration session with each organization to help this product to be integrated into a client structure and ensure the familiarity with it at the appropriate levels. Thank you for the questions. I'm sorry. Thank you very much, Mark. I'll switch back to Spanish, and this one goes again to you, Ed. Si existe un waiting period, ¿podrías por favor comentar el periodo promedio de pólizas de political risk si no son anuales? ¿Qué comentario le podemos dar a Juan Carlos a su pregunta? Ok, gracias. Entonces, el waiting period, el plazo normal son 180 días, es decir, desde el momento en que hay una interferencia gubernamental hasta que se puede considerar que esa interferencia es algo permanente. Luego, no estoy totalmente seguro si la pregunta es para el plazo de vigencia de la póliza en general, y voy a abordar ese tema también. Normalmente se coloca una póliza con vigencia de 3 años si estamos cubriendo los intereses generales de un cliente con, no sé, inversiones o contratos en varios países, por ejemplo. ¿Por qué 3 años? Porque es algo que se puede renovar cada año, pero otorga un horizonte más o menos lejano que protege al cliente en el caso que no podemos renovar la póliza el año que viene. O sea, podemos esperar, y si desaparece la situación difícil, pues podemos renovar después. Y si no desaparece, esa situación se convierte en algo más serio, tal vez una pérdida, pues el cliente todavía tiene la posibilidad de reclamar. Pero para una situación individual se puede ir hasta 20 años. Creo que el plazo de vigencia más largo
que hemos colocado es como 22 años, algo así, pero eso fue un caso súper específico y normalmente el precio para comprar ese nivel de certitud no es algo que es necesario, que considera un cliente necesario. Solamente son los clientes más conservadores que compran esas pólizas de plazo más largo. Muchas gracias, Ed, por tu respuesta. Carlos, ¿querías hacer una pregunta? Adelante. No, no, Nico, yo no tengo pregunta. Vale. Gracias. Con esto entonces nada, muchas gracias a los panelistas. Hernán, te doy la palabra de regreso. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Nicolás, a los coanfitriones, pero sobre todo muy especialmente a todos nuestros invitados y a nuestros panelistas por su participación en este evento. Creo que es como lo dijo Ana y lo han dicho todos a lo largo del webinar, es un tema que está sobre la mesa, que es una realidad, y lo importante para nuestros apreciados clientes es que piensen en Marsh como el asesor que los va a acompañar en la estructuración de soluciones para poder manejar o mitigar este riesgo. Como vimos en la presentación de hoy, tenemos 3 áreas que si bien son distintas, a su vez son complementarias y podemos apoyarlos de manera muy especial. Además, por supuesto, el monitoreo que estamos haciendo del riesgo y la evolución del riesgo político en la región y en el mundo. Vamos a compartir con ustedes, con todos los inscritos, la presentación, por supuesto, y estaremos atentos también si hay preguntas adicionales por email para contestarlas. Por favor, síganse cuidando, cuiden el medio ambiente, protejan a sus familias, protejan el empleo y sean felices. Un gran abrazo para todos.